Muy bien, ya estamos de vuelta, ya estamos, como les conté desde temprano, con el diputado Andrés Giordano, que se une a esta conversación. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Yo feliz una vez más de estar en La Voz de los que Sobran, que estaba hasta con mi mamá en este espacio, pues, así que sí. es un espacio bastante familiar. Que viene, diputado, es muy Muchas simpático, gracias, yo feliz de estar acá. Y además sabe. Y trabaja. Y vamos a partir Eso por es. una pregunta que tenemos aquí pendiente desde que, bueno, ¿cómo es la situación del Congreso en estos días? Entiendo que tenían semana distrital Sí, y sí. el fin de semana la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, dijo que iban a frenar la semana distrital para conversar sobre leyes que aún estaban pendientes. Sí. Como la ley de el uso de la fuerza, ¿no es cierto? Las reglas de uso de la fuerza. Ley de inteligencia y la también. ley de inteligencia y la ley antiterrorista, parece también, ¿no? Sí, eso no hay acuerdo todavía porque tú sabes que, Ya. bueno, el Congreso, todos los poderes del Estado se pusieron de acuerdo efectivamente el fin de semana para activar una suerte de protocolo de emergencia. Ya lo tuvimos antes en el pasado, un fast track legislativo, se acordarán ustedes, en circunstancias bastante similares, con mucha presión política y mediática sobre las distintas instituciones. Y efectivamente esta semana, que era distrital, que para la gente en la casa que nos escucha, que sepa, son semanas en las que el Congreso no está activo en Valparaíso y por lo tanto los parlamentarios se dedican a hacer trabajo en terreno en sus respectivos distritos. Entonces, a lo largo de todas las regiones, cada parlamentario está en donde le corresponda representar. Y lo que se ha fijado, bueno, que hay algunas comisiones, la de seguridad, la de defensa, la de constitución, que van a legislar en conjunto, es decir, las tres juntas, para sacar proyectos como los que hablábamos recién. Como una comisión mixta. Es una especie de comisión mixta, porque la idea es avanzar y poder votar en sala hacia el fin de esta semana. Todo indica que el jueves, quizás el jueves y viernes, estos proyectos, si es que los logran tener despachados, u otros que también se vienen conversando hace bastante rato, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, que es un proyecto del Ejecutivo y que creo que, bueno, enhorabuena, también sería una oportunidad para poder votarlo, pero tú sabes que ha costado sacar acuerdos también con los sectores de oposición, porque en realidad ponen el grito en situaciones críticas como las que se enfrentaron el fin de semana, pero cuando hay que lograr ciertos acuerdos para avanzar en otras políticas que a la larga se hacen cargo de esta temática de largo plazo, no reactivamente, sino pensando cuál es el proyecto futuro para ir modelando una política de seguridad que se haga cargo de estas nuevas problemáticas. Bueno, allí ha costado tener acuerdos transversales y uno esperaría en realidad que este tipo de situaciones, más que hacernos legislar apurados, hicieran conciencia en la necesidad de tener acuerdos un poquito más profundos y de largo plazo. ¿Usted tiene alguna crítica a cómo se vio este fin de semana y cómo esta apuró por salir a dar la declaración más rimbombante de sus propios colegas? Sí, bueno, eso es, lamentablemente, es la reacción media farandulera que tiene hoy día la política del día de hoy, muy de Twitter. Uno ve alcaldesas en Estados Unidos haciendo declaraciones que parecen un tuit bastante destemplado, ¿no? Por lo menos me parece que ese tipo de política ficción, que lo vimos antes de esto, por ejemplo, lo vimos también con el otro candidato permanente presidencial, José Antonio Gaz, que se mandó unas declaraciones en Hungría también muy destempladas, dignas de un tuit. Que el presidente no va a trabajar. O sea. Exactamente. Y lo dice además alguien que cuando fue parlamentario tuvo 50% de asistencia, que presentó escasos proyectos de ley. Bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Hubo meses que solo fue un 18% a trabajar. Exactamente. Entonces uno dice, bueno, esta suerte de política de la cuña, de quien saca el titular más grande, el más rimbombante, el más viralizado, y ahí opera todo un mecanismo de bots en internet que replican estas noticias muchas veces con un tinte bien elevado de fake news. Creo que le hacen muy mal al debate, ¿no? Primera cosa, porque generan una sensación de desconfianza en cualquier acción que cualquiera de las instituciones pueda llevar a cabo. Entonces, eso me parece primero muy nefasto. Lo segundo es que, objetivamente, aparecieron voces, no solo a propósito de esto, sino en las últimas semanas, que han ido hilando una serie de proyectos que nada tienen que ver con la seguridad, que nada tienen que ver con el asesinato de 3 carabineros en Cañete, como por ejemplo, enarbolar ideas del debate, primero, pena de muerte. Eso ha sido un debate que ha aparecido de la nada, que existe un sinnúmero de experiencia internacional que nos muestra que nada sirve, pero es un titular rimbombante que muchas veces puede de una u otra manera coquetear con el sentido común. Eso me parece peligroso. Segunda cosa que se ha mencionado, ley de amnistía a carabineros que cometieron delitos durante el estallido social. ¿Qué tiene que ver aquello? ¿Qué tiene que ver carabineros que en el uso de una fuerza que es exclusiva, tienen el monopolio de la fuerza, las policías, excedieron esas atribuciones y hoy día están siendo procesados por delitos en aquella oportunidad? ¿Qué tiene que ver eso
con el narcotráfico, con el crimen organizado y con la muerte de 3 carabineros en Cañete, nada. Pero aparece como una oferta de estos sectores que aprovechan cualquier oportunidad para poner una agenda bastante radicalizada, ¿no? De Está la por derecha ahí, más extrema. Javier Macaya tuiteó exactamente lo que está diciendo el diputado, por si queremos ponerlo ahí en pantalla para que sepamos que es verdad, que lo hicieron. O sea, empezaron a pedir que rápidamente se aprobara esta ley que le da amnistía Sí. a los carabineros que cometieron crímenes de lesa Y sobre humanidad. eso, una cuestión que es súper importante. Demuestra, y creo que lo estaban conversando recién, ¿no? Una, que no creen en la igualdad ante la ley. No lo creían cuando tuvimos todo este debate en las mismas circunstancias, por ejemplo, sobre la ley Naín Retamal, que también otorga ciertas excepciones bien particulares en términos de defensa judicial para las policías. Es decir, se les trata de una manera distinta. Y esto, ¿no?, de poner una amnistía, no solo es un trato distinto, pero tiene una cosa bien curiosa. Reconocen que hubo delitos en el marco del estallido social y que quieren amnistiarlos. Eso me parece a lo menos interesante y una contradicción para ellos, que han señalado que esto nunca ha ocurrido, salvo que estén defendiendo esta línea argumentativa bien fantasiosa y como sacada de una novela de política ficción, de que los fiscales inventan delitos ahora, porque esa es la nueva frase, que se inventan delitos. No son los delitos que existen ni los que están imputados, más de 1.400 causas son conocidas. Bueno, en fin, todo ese tipo de cosas le hacen muy, muy mal al debate, y yo espero que en el marco de esta semana, que va a ser media híbrida entre distrital y legislativa, podamos sacar algunos consensos que permitan una mirada más de mediano a largo plazo. Y en eso yo creo que las condiciones laborales de las policías, las condiciones de seguridad, de capacitación, la tecnología, eso es fundamental. Y eso requiere, ojo, requiere lucas, requiere una inversión que el Estado no ha hecho y que requiere también pensar los modelos de recaudación del Estado. Es una cuestión que nosotros hemos querido levantar mucho tiempo en el marco del debate de la reforma tributaria que se perdió, en el marco del debate del pacto fiscal que todavía está en tramitación, que quedan varios proyectos por ahí por presentarse y que creo que también debiesen ser priorizados si es que realmente queremos que esto tenga una proyección a futuro, porque también la tercera salida, la tercera derivada que está hoy día sobre el debate es sacar a las Fuerzas Armadas a realizar labores de orden público. Resulta que en la Araucanía las Fuerzas Armadas están presentes. Esto ocurrió con las Fuerzas Armadas presentes. Exacto. Por lo tanto, quiero aprovechar de desmitificar la idea de que las Fuerzas Armadas son la solución, la pildorita mágica para un problema de seguridad pública. Muy de acuerdo contigo en ese aspecto, y es lo que vamos a ver esta semana entonces en el Congreso. ¿Cuál de esas? ¿Hay alguna ley que a ti te parezca que sí merece un fast como esta rápida legislación rápida? Eso, ¿qué podría Sabemos ayudar? lo que no ayuda. De la que están pendientes, por ejemplo, las reglas de uso de la fuerza. ¿Cuál es la otra? Inteligencia y Ministerio Ministerio de Seguridad. Y la ley de inteligencia. Esas tres yo creo que son leyes que sí apuntan de una u otra forma a objetivos que tienen relación con lo que hoy día estamos enfrentando, y espero que podamos llegar a un consenso amplio. Digamos, legislar rápido no necesariamente es positivo, creo que hay que tener los debates, pero sí tiene que haber un consenso en que estas leyes salgan a la brevedad posible. Perfecto, entonces ahí sí nos vamos a meter. No sé si quieres decir algo sobre las reglas del uso de la fuerza, que me parece que son importantes, porque ahí parece que no ha habido mucho consenso. Pues esa es una de las leyes que ha tenido más como contrapuntos entre el oficialismo y la derecha, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que acá hay que hacer un esfuerzo muy importante, y en esto hay experiencia internacional comparada sobre cómo hacerlo, porque efectivamente no pueden haber dobles lecturas respecto de cómo se utiliza la fuerza, particularmente por instituciones, yo lo decía hace un rato, que tienen el monopolio de la misma, ¿no? Entonces, aparejado a todo lo que yo mencionaba, que me parece fundamental, el tema de las condiciones, evidentemente todas las partes tienen que tener reglas claras para que efectivamente el actuar de estas instituciones que tienen un poder, y que tiene que ser un poder que uno pueda fiscalizar, ojo, ¿no? Cualquier poder es fiscalizable, el Estado, todas sus instituciones son fiscalizadas por la Contraloría. Sería absolutamente impensado que, dado que hemos estado discutiendo otras cuestiones como la ley Naín Retamal y otras que buscan tratar de desfiscalizar el uso de la fuerza, no pudiésemos poner el mismo foco ante algo tan relevante como es en este caso ese monopolio. En las antiguas reglas del uso de la fuerza se definía actos hostiles, o sea, si los carabineros están recibiendo ataque con bala, ahí se justifica. Siempre se ha justificado en todo caso, pero estaba explícitamente en las antiguas reglas del uso de fuerza. Y por alguna razón parece que han sacado esto de los actos hostiles, como de definición de... Porque están los principios más amplios, ¿cierto?
Como Sí, o sea, solo para que además la gente lo tenga muy claro en la casa. Eso, Un explícanos, carabinero, o sea, yo no estoy en las comisiones de seguridad y el detalle de la minucia de cómo va ese proyecto habría que verlo con algún parlamentario de esa comisión y además lo vamos a tener que estudiar a propósito Debatir si es ahora que mismo. se vota esta semana. Yo lo veo difícil, precisamente por el nivel de divergencia que existe en la conversación, pero espero que así sea porque me parece que es una cuestión fundamental. Pero a pesar de que esto no esté legislado hoy en día, es importante que la ciudadanía tenga muy, muy claro que un policía, de cualquiera de las policías, que se vea enfrentado a una situación de hostilidad donde alguien saca un arma y pone en riesgo la vida de un carabinero, de un PDI o de un civil, está autorizado absolutamente a utilizar su arma. Y eso ha ocurrido muchas veces. Hemos visto noticias donde policías han frenado todo tipo de asaltos o de delitos. Y esos policías no han sido, para que la gente lo sepa, porque está este mito de como que el policía no puede ocupar el arma, y eso es falso. Hay otras discusiones que uno puede tener más hilando fino respecto de cuándo corresponde, pero qué exacto. oportunidad. Pero eso- en el eso te caso lo de enseñan en estos la 3 escuela de carabineros derecho. que bajan de su auto y están Absolutamente asesinados, tenían evidentemente, todo el tema derecho acá, a ¿no? usarla, pues, si lo Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, para que la gente sepa más. No todos los parlamentarios venimos desde la estratosfera. Yo, por ejemplo, vivo en una población y objetivamente frente a mi casa, literalmente frente a mi casa, ocurrió un asalto a un par de PDI. Salió hace un tiempo en las noticias que iban paseando a su perro. Pasó un motochorro, un par de motochorros, y el PDI en una cuestión de segundos sacó su arma, disparó. Y estaba de una u otra manera configurado, pero el otro tipo Lógico, estaba armado. claro. Fue un uso justificado de la fuerza en ese momento. Exacto. Entonces, bueno, eso lo comento para que efectivamente se entienda y no esté esta ilusión que es parte del debate que ha instalado los sectores más radicales de derecha, de que hoy día Carabineros no tiene cómo actuar ni cómo defenderse. Pero Eso si es le- falso. Eso es absolutamente falso. Distinto es, yo lo decía, condiciones objetivas, técnicas, de resguardo para la seguridad, el armamento que Y ocupan para se ha ellos también es cuestionado. importante, Hay un montón de po. cosas. Sí, Sí. para ellos también es importante saber cuáles son las reglas, pues, tener claro cuándo pueden o no sacar su arma. Para ellos también yo creo que es importante, para los carabineros mismos, es parte de su trabajo habitual, y tener las reglas claras es Y es un súper trabajo, importante, po. digamos, Claro. si expones tu seguridad. internacionales, ¿ah? Exacto. Hay consensos internacionales respecto de esto, se ha discutido a nivel internacional, la proporcionalidad, no Sí. sé qué, no sé cuánto. O sea, eso está discutido muchísimo a nivel internacional. Entonces, hacerse como que, pobrecito, no, mentira, eso es mentira. Acá se funciona también y se ven los acuerdos internacionales, los estudios de los expertos. O sea, esto no es que, lo dejaron sin poder usar su pistola. Eso es mentira burda. Claro, absolutamente. Oye, pasemos a los temas laborales, pues, porque son súper importantes. De hecho, ya nos están llegando preguntas sobre lo de las 40 horas, porque el viernes entró en vigencia ya esta ley y tiene que ser aplicada. Estamos en esa aplicación y hubo mucha controversia por algunas empresas que están intentando, ¿verdad?, quitarle a las personas 12 minutos diarios, ponte tú. No, es 10 partir minutos esa diarios. hora una hora que es la que se bajó. Porque claro, todavía no estamos en las 40, No, estamos en las vamos en 44 recién. Entonces, en vez de dejar un día irse una hora antes, lo quieren dejar todos los días irse 12 minutos antes. Claro. Que es Y en burdo, otros también darle burdo. 12 minutos más en la colación. Bueno, es que ese En es otro fin, tema. Se ha hablado mucho sobre eso, pero la ministra fue categórica, en fin. Pero ¿cómo lo evalúa usted, diputado, y qué es lo que está difícil para esta implementación? Sí. Bueno, primero que todo, nunca extraña que cuando ocurren estos cambios en las relaciones laborales aparezcan ahí Los vivarachos. los vivarachos, los que buscan la triquiñuela, como dicen, echa la ley, echa la trampa, buscar la interpretación que permita hacer básicamente que se desdibuje el efecto final y que sea lo más conveniente para el empleador. Eso nos pasa en todas las leyes y objetivamente en el caso de 40 horas, dada la fragmentación que tiene el Congreso, hubo muchas cuestiones que no lograron quedar en el texto para dar ciertas certezas, pero sí quedaron. Se habla mucho del espíritu de la ley. Esto suena como, somos espiritistas hoy en día. No, el espíritu de la ley es parte de lo que se debatió, cuestiones que no necesariamente quedaron expresamente en la norma, pero que sí son parte del sentido acordado y finalmente votado por los parlamentarios y parlamentarias de ambas cámaras. Entonces, si hay algo en lo que había consenso, más allá de que se incorporaron, debido a que no había mayoría en el Congreso oficialista, ciertos mecanismos de flexibilidad que uno puede decir son complejos de abordar, particularmente desde la perspectiva individual, es decir, el trabajador que no tiene un sindicato que lo respalde puede enfrentarse a situaciones mucho más complejas que cuando tiene sindicato, y por eso aprovecho pasar el dato, la importancia de sindicalizarse y donde no haya sindicato de constituir una organización sindical, porque efectivamente es la manera de hacer frente a cualquier arbitrariedad o de poder denunciar mucho más respaldado. A pesar de aquellas cosas, nunca se debatió, nunca se conversó,
fraccionar la reducción de jornada en minutos. Eso es algo que hay que despejar y creo que la Dirección del Trabajo en el dictamen que sacó lo deja absolutamente claro, lo hace además, ahí está, lo vemos en pantalla, con nuestro modelo Daniel Stingo, como pueden verlo, Exacto. en sus considerandos establece además con citas a parlamentarios y parlamentarias que siempre se habló de reducción horaria. Efectivamente, estamos en 44 horas porque se pactó una gradualidad, algunos dirán es mucho, algunos dirán es poco, eso es parte del debate que se dio, Sí. Y objetivamente pasamos a 44 horas, en 2 años más, el 2026, vamos a pasar a 42 y el 2028 a 40 horas. Esa es la gradualidad. Pero evidentemente lo que eso supone es que en cada una de esas reducciones haya 1 hora menos al día, de acuerdo a la cantidad de horas que se rebajen, que las personas puedan tener para que efectivamente O sea, se la cumpla. semana, ¿no? Es que me refiero a la cantidad de días. Hoy Claro. día es un día que tienes 1 En hora un día, menos. claro. En 2 años más van a ser 3 días que vas a tener 1 hora menos y en los famosos 5 años, bueno, ahí sí tenemos las 5 horas, serían 40 horas, entonces todos los días, pensando en una jornada habitual de 5 días, podría salir 1 hora más temprano. Que ese es el espíritu de la norma y eso es lo que todos los parlamentarios de izquierda a derecha, de una u otra manera entendieron que votaran. Entonces, que aparezcan estas interpretaciones que efectivamente se desprenden un poco de un texto de la ley que lo dejó medio abierto, pero que lo zanja la ADT, a mí me parece bien nefasto y creo que un empleador que asume una conducta de aquello tendrá que asumir la responsabilidad social y la responsabilidad jurídica que le compete y lo que yo espero es, uno, que la ADT no solo por denuncia, sino por, digamos, oficio, fiscalice y actúe de la manera más amplia. Eso evidentemente es un desafío porque la ADT no es infinita. No tiene Pero eso personal, significa, a lo mejor, ¿no? o sea, falta siempre personal de fiscalización, ha ido creciendo y lo hemos ido aprobando en los presupuestos en los sí, últimos años. qué bueno. Y yo creo que ahora hay que, a propósito de este tipo de normativas que se van a ir implementando, que está conciliación también, hay que dotar de mayores insumos y herramientas a la ADT. Pero también acá hay una responsabilidad de las organizaciones sindicales y ojalá de los trabajadores y trabajadoras independientes, si tienen sindicato o no, de denunciar cuando esto no ocurra, porque es súper importante que sepan que si no hay acuerdo, la reducción tiene que ser de 1 hora. Si no fuera así, lo que dice el dictamen de la ADT es que las partes podrán acordar media hora, 2 días, porque a veces puede ser que a alguien le convenga, pero lo que no puede ocurrir es que tengamos estas reducciones que finalmente no se traducen en nada. Lo veíamos en la hora de colación, algunos empleadores tratando de meter... Sí. Eso no está permitido. La reducción es al principio o al final de la jornada y otros decían... mira, puede ser al sí, principio también. sí, O sea, sí. tú puedes decir en vez de llegar a las Sí. 8:30 voy a llegar a las 9:30. Exacto. Eso No es tú, tenés que acordarlo. Tienes Sí, que sí, sí, acordarlo. claro, con el tu jefe. Tienes que acordar. Claro. Lo que sí puede ocurrir, a propósito, solo para cerrarlo, porque la disminución de la jornada contempla otras cositas más, entre esas las bandas horarias. Sí. ¿Ya? Y eso es algo que eventualmente puede servir para personas que cuidan a menores de 12 años, que buenísimo. independiente de la reducción de la jornada, pueden por derecho establecer, salvo que el empleador tenga alguna razón de fuerza mayor para negarse a aquello, entrar, por ejemplo, más tarde. Supongamos que tengo que ir a dejar, yo entro a las 8 y tengo que ir a dejar a mi hijo al colegio, yo puedo solicitar al empleador entrar 1 hora más tarde e irme 1 hora más tarde, o si tengo que ir a buscarlo, podría eventualmente salir más temprano y entrar más temprano. Eso está dentro de las modalidades y lo que busca un poco es tratar de amarrarse con otras legislaciones que han ido apuntando a esta idea de la conciliación de la vida familiar y laboral y también de la corresponsabilidad parental. Ahora, Mira. una cosa, la Dirección del Trabajo lo dejó claro, pero la Contraloría acaba de emitir también un dictamen dice, corroborando lo que dijo la Dirección del Trabajo. O sea, la Contraloría, la Dirección del Trabajo, la ministra, etcétera, están todos contestes, es que es 1 hora 1 vez a la semana. Sí. Entrando, saliendo, conversando, si te necesitas, etcétera, etcétera. Pero ese es lo que dice. Yo leí el otro día una carta de un abogado diciendo, es que la ley no dice eso. O sea, pero por favor. Entonces, la ley no fue hecha para beneficiar a los trabajadores, la ley fue hecha ¿para qué? Porque si eso es, No, ¿para claro, qué se por eso beneficia? dice ¿Por qué se dicta esta el ley diputado, en materia, el espíritu de la ley. en materia del trabajo y no se dicta en materia no sé qué de otra cosa? En materia del trabajo. Y materia del trabajo es beneficiar al trabajador y a su familia con 1 hora menos de trabajo hasta llegar a 2028 con reducción. Como fue de 48 horas a 45, de 45 a 40. Exactamente. Están aquí, hay varias personas preguntando cosas. Por ejemplo, Gabriela Sarraz dice, la gente dice, ahora que se metieron con las horas, están muchos trabajadores en peligro que los despidan. Habla de Almacenes París, por ejemplo. Dice, porque no quieren firmar, parece que ahora se llama París, nomás la empresa, se me cayó el carnet. Porque no quieren firmar el nuevo contrato que les quita bonos de 300.000. ¿Es legal? No. Se supone que no te pueden bajar el sueldo, pero los la ley bonos lo están dice incluidos. expresamente. Claro. La ley lo dice expresamente. Dice 2 cosas expresamente. Que no te pueden bajar el sueldo y que no hay necesario de modificación porque esto es por ley. O sea, al tiro. Exactamente. O sea, la respuesta es en simple eso y en los casos en que no ocurra, por suerte en empresas como París y como los grandes holding comerciales,
hay sindicatos bien grandes, así que lo que yo espero es que las organizaciones sindicales, si encuentran aquello, me enteré hace poquito que en las farmacias, todas las cadenas de farmacia o la gran mayoría, están tratando de aplicar la tesis de los 12 minutos diarios Sí. para llegar a la hora. Incluso no solo farmacias, como esas cosas como Maicá o Preunic. Sí, pues también Preunic, Maicao, todas eso tienen organizaciones sindicales. Lo que yo espero es que haya una gran fiscalización a nivel nacional de la Dirección del Trabajo y que quede súper asentado el dictamen y que estas empresas sean sancionadas. Si acá no se trata, estamos hablando de empresas grandes, Claro. no es la pyme. Y quiero hacer Claro, el... no estamos, eso, ¿no es cierto? Es que da rabia porque efectivamente quienes están mostrando más la hilacha hoy en día son las grandes empresas. Y yo quiero mencionarlo, ustedes se acordarán que lo conversamos alguna vez cuando esto se estaba tramitando. Hay una certificación que lanzó el Ministerio del Trabajo que me parece una política muy acertada, la certificación de 40 horas para empresas que voluntariamente, antes de que se aprobara la ley y todavía, porque no se ha implementado completamente, bajen la jornada a 40 horas. Y hay más de 5.000 empresas que han postulado y tienen su sellito de 40 horas, que hoy día tienen 40 horas, no 44, no 42, Claro. 40, y más de 5.000 y el 90% son MIPYMES. O sea, Mira, ahí el importante. ejemplo te lo están poniendo las empresas más pequeñas y sin embargo los grandes conflictos los estamos viendo. De hecho, hay una encuesta de si lo tengo bien acá, de la Cámara de Comercio de Santiago, la estaba mirando. Ellos hicieron una encuesta a todas sus empresas afiliadas, el 24%. Esto era en el marco cuando recién salido el dictamen, así que espero que cambie esa cifra. Pero el 24% estaba pensando en aplicar la reducción de jornada 12 minutos diarios. No es poco, ¿ah? No es poco. Oye, también están preguntando harto sobre lo del el teletrabajo. Dice, ¿qué establece el derecho al trabajo a distancia o teletrabajo de modo que las y los trabajadores puedan efectuar todo o parte de su jornada diaria o semanal en esas modalidades en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita? Sí. Entonces, eso es lo que dice la ley. Pero se ha hablado harto sobre esto, que daría demasiada flexibilidad a veces, que los trabajadores a lo mejor no tienen las herramientas para poder enfrentarse en igualdad, ¿no es cierto?, Sí. con sus empleadores. ¿Cómo quedó eso del Sí. teletrabajo? Bueno, lo primero a señalar es que lo que establece la ley de conciliación son jornadas híbridas. Ya. No son jornadas puramente, o sea, establece varias cosas, pero se ha centrado mucho el debate en las jornadas híbridas. De hecho, aparentemente parecía ser una discusión sobre teletrabajo y el teletrabajo es una de las medidas, entre comillas, de conciliación. Ya yo pongo entre comillas porque creo que también se ha ido naturalizando mucho, es un debate plenamente abierto, esta idea de teletrabajar y simultáneamente cuidar, lo que supone estar haciendo dos trabajos a la vez y finalmente nos deslinda un poco el debate de realmente asumir que el cuidar es un trabajo también. No es remunerado hoy en día, no es socialmente muchas veces reconocido, pero es un trabajo, una carga que se llevan 9 de cada 10 mujeres que cuidan, ¿no? O sea, 9 de cada 10 personas que cuidan son mujeres. Entonces, establece, evidentemente, porque sabemos, dentro del debate lo vimos con muchas organizaciones sociales que fueron a exponer, la mayoría de mujeres organizadas por lo mismo, que muchas de ellas tenían serias complejidades post-pandemia para reintegrarse a sus puestos de trabajo si es que no había alguna condición híbrida que les permitiera de alguna manera hacerse cargo de estas responsabilidades que son ajenas de lo público. Finalmente, cada uno ve en lo particular cómo resuelve los problemas de los cuidados, sea de menores de edad, sea de personas mayores, que también es un temón Sí, po. que se olvida mucho, pero las personas mayores Personas con discapacidad. con O discapacidad sea, la moderada, gente vive severa. más ahora porque la salud es mejor y entonces hay mucha más gente cuidando a sus papás, a sus abuelos. Eso es una realidad a grito. Claro. Entonces, más allá de ese debate profundo del trabajo y el cuidado y de las dificultades que implica tratar de compatibilizar ambas funciones, lo cierto es que esta medida de trabajo a distancia aparece como un alivio para muchas personas y sería ponerse una venda en los ojos no reconocerlo así. Por lo tanto, la ley avanzó en reconocer ese derecho, pero también dentro del marco de la flexibilidad del acuerdo al que puedan llegar las partes, ¿no? Entonces, lo que hoy día estamos viendo que ocurre es que hay empleadores que se han portado bien, que no tienen problemas con establecer jornadas híbridas y llegar a consensos, ya sea personalmente o con los sindicatos, pero también hay empleadores que están injustificadamente negándose a entregar estas modalidades en cargos en que se puede hacer. Exacto, Porque porque digo- eso es súper importante, ¿no? Absolutamente. ¿Y por qué digo encargos que se puede hacer? Porque esto también es importante ponerlo sobre la mesa. No todo el mundo puede teletrabajar. No. O sea, yo que vengo de Starbucks o que estábamos organizados en la comida rápida, ninguno de nosotros, nosotras podría haber, independiente si cuidábamos
a la abuelita o teníamos un hijo, una hija. Café, po, weón. Es imposible vender café a distancia, vender una hamburguesa a distancia o cualquier servicio que requiera atención a público. Por eso la ley, evidentemente, establece esa... Pero el contador de Starbucks sí podría, eventualmente. El contador de Starbucks sí podría, cualquier administrativo, y hay un montón de cargos que sí podrían hacerlo, y el ideal es que las empresas evidentemente cumplan con la ley en la medida que sea posible. Porque Incluso las personas que atienden teléfonos de repente. ¿También? También. Pues hay absolutamente. mucho. Nosotros venimos haciendo un trabajo con la gente de los call centers, Sí. Exacto. A eso me que refiero. ya venían con teletrabajo, pero súper desregulado, y ahí hay otra arista que también podemos conversar, que no está en la ley de conciliación, que es fortalecer la protección de derechos laborales para teletrabajantes. ¿No? Eso es súper importante porque además el teletrabajo de repente tiene un área gris donde hay un montón de abusos laborales, y nosotros presentamos un proyecto hace un año y algo que se llama Teletrabajo Decente, y lo que busca es regular de mejor manera las condiciones para que, independiente si tú trabajas presencial o remotamente, si tienes esa posibilidad o si te toca hacerlo, porque a veces tampoco es una opción, a veces parte del trabajo es que tú estés en tu casa haciendo llamados. Sí, po. Si eso es así, que sea en condiciones decentes, y tenemos un proyecto que esperamos, a propósito de estas discusiones, que se tramite en la Comisión de Trabajo. Aprovecho de pasar ese dato. Sí, porque además, cuando se discutió el teletrabajo en la pandemia, se dijo que los empleadores tenían que poner internet, Sí. computadores, la silla, no sé qué, no sé cuánto. Yo no sé cuánto se respetará. Yo he visto a gente que no se respeta. Yo tengo Eso casos pasa. incluso que han demandado porque no se respeta. O sea, no, El problema es que no se respeta, que es arbitrario, que el monto lo define el empleador, y Exactamente. que además, y aquí sí que es complejo, porque como cada uno trabaja en su casa, para fiscalizar, primero es difícil que hayan denuncias, Sí. salvo que haya alguna organización sindical que haya logrado establecer redes con muy teletrabajadoras difícil. y trabajadores. Claro. Pero además para la inspección del trabajo es el tremendo desafío, ir casa por casa. No va a una oficina donde fiscaliza todo junto, Claro, sino que qué si hay miedo, denuncias claro. tiene que ¿Cómo hacer fiscalizar eso? en cada domicilio. Entonces, hay complejidades con el teletrabajo, hay dificultades de asociación, es más complejo participar en un sindicato si uno está en su casa y no tiene contacto con compañeros y Exacto. compañeras. Y eso lo estamos tratando de abordar en un proyecto porque efectivamente quedó un área ahí vacía, esto se legisló rápido en medio de la pandemia, y de nuevo aparecieron los vivarachos de siempre y trataron de aplicar en algunos casos reducción de beneficios, quitaron algunas asignaciones, la asignación de colación, de movilización, todo eso ha sido parte del debate a pesar de que la ley más o menos lo abordó, y por lo tanto queremos reforzarlo con otro proyecto de ley. Pero, volviendo a conciliación, lo que establece este proyecto de ley es que esta modalidad esté dentro del marco de derechos a los que tú puedes apelar con tu empleador en la medida que cumplas estos requisitos. Perfecto. Preguntan por el teletrabajo en el sector público. Ujú. ¿El sector público está incluido en esto? No, ¿En esta reducción de jornada? ni 40 Entiendo que horas no, ¿no? ni conciliación afectan directamente al sector público. Nosotros hemos participado en algunas instancias de apelación, incluso en Contraloría, con funcionarios y funcionarias, a propósito de que la ley de conciliación quedó bien ligada a ciertos derechos vinculados a la maternidad y a la paternidad, que de alguna manera se aplican, se homologan al sector público, ¿no? En todos los estatutos. Sin embargo, objetivamente la Contraloría ha dicho, esto no aplica, lo que tiene que haber es una legislación específica. De hecho, en el último proceso de discusión sobre presupuesto, los funcionarios públicos, si bien tenían ciertos acuerdos que quedaron en esa ley, en algunos casos tuvieron hasta retrocesos, es decir, tienen en algunos casos menos posibilidad de tener jornadas híbridas y teletrabajo que las que originalmente tenían antes de la ley de presupuesto del año pasado. Eso es algo que los funcionarios, evidentemente, para esta discusión, la suerte que tienen ellos es que se discute todos los años, y por lo tanto Claro. su organización, que además es ramal y es gigantesca, tiene un peso específico que ayuda a que estos debates avancen, pero lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber una ley específica de aplicación, también con el mismo criterio. Hay funcionarios podría y ser la Corte funcionarios... Suprema que la que legisle, como la tutela. Puede ocurrir. Sí, y ha porque- pasado que muchas veces la porque- legislación se queda corta y es la jurisprudencia de las cortes la que hace que avancen Porque un montón de dice, cosas. ¿están en estatuto respecto a lo híbrido? No. Bueno, supletoriamente está el Código del Trabajo, lo aplicamos. Sí, puede ocurrir. Pasó por la tutela, la Claro. vulneración de derechos fundamentales fue mucho antes lo que hicieron los jueces, la Corte Suprema, y después los legisladores corrieron a aprobarlo, digamos, Sí, pero sí. primero fue la Corte. Entonces, también uno, porque dice supletoriamente al estatuto administrativo, está el Código del Trabajo. Entonces, si algún trabajador llega hasta al tribunal y dice, mire, ¿sabe qué? No hay nada acá respecto de lo híbrido, y como no está, se aplica supletoriamente, podría eventualmente llegar Sí, a que la puede Corte... ocurrir. Sí, podría ocurrir. Yo creo que ahí la autonomía de las organizaciones es importante, que utilicen todas las herramientas disponibles. Y Absolutamente. claramente el Congreso no es la solución a todos los problemas. Eso Exacto, estamos y por eso quería absolutamente leer claros. justo a Marcelo Padilla, que dice: creo que es nocivo que todo se deje al espíritu de la ley. Nada
nada escrito, una directriz directa, siempre la interpretación y el criterio de los descriteriados. Pero también ahí hay que decir que para eso está justamente la Inspección del Trabajo, que ha Sí. hecho dictámenes que son súper claros y que muchas veces sucede eso, las leyes tienen que después estar reglamentadas y para eso hay otras instituciones. Y para ir ya cerrando esta conversación, René Acuña dice, pregunten sobre las empresas transitorias, están haciendo lo que quieren. ¿Qué es una empresa transitoria? Disculpen mi ignorancia. No, de servicios transitorios. Eso puede ser. Ya, porque yo dije así como una empresa media fantasma, No, así no. que Empresa de aparece y servicios desaparece. transitorios. ¿Qué significa eso? Que los que prestan, está la empresa mandante, ¿cierto? Y contrata. Subcontrata, claro. Subcontrato, lo que a hacen alguien que le presta. subcontrato. Que el guardia. En principio es quienes no estén metidos en el negocio principal, ¿no? El guardia, la que hace el aseo. Claro. Estoy como. Sí, pero ¿qué es lo que graficando. generalmente Eso incluso- es. Entonces está el mandante, está la subcontratista, incluso hay un contratista, un subcontratista y a veces hasta un subcontratista. Subcontratista, claro. Claro, pasa, sí pasa. Ya, y eso pasa que, y yo siempre lo alegué en la convención, perdóneme que lo diga, pero ahí yo peleé y perdí. Pero no se aprobó al final. Porque en el fondo yo quería que solamente se pudiera contratar, o sea, que no se pudiera contratar subcontratación. Giro principal, ¿no? Giro principal. Claro. Eso yo lo planteé y no me Sí, me acuerdo, El resto de me los acuerdo. convencionales no me pescaron, bueno, y lo peleé, y no, cagué. Pucha, que es difícil meter el criterio laboralista en Sí. discusiones políticas. Sí, Es po. muy difícil, sí. Entonces, Me imagino que tú lo entiendes. Lo entiendo tanto. estamos Pero alineados. bueno, pero esto debería ser todo, finalmente deberían también estar las empresas que subcontratadas, digamos. No, absolutamente. No sí. todos, po. Todos, po. El problema es que en la medida que esa cadena se va debilitando, cada vez es más complejo y se empieza a volver tierra de nadie. Y evidentemente también las empresas subcontratistas siguen el ejemplo de las empresas mandantes. Suele ocurrir que las peores empresas subcontratistas también replican las prácticas hacia la baja, bien precarizadas de grandes sectores industriales. Por ejemplo, en las forestales, que lo estuve conversando hace unos días. O sea, la cadena de empresas subcontratistas finalmente termina precarizando cada vez más las condiciones laborales, muchas veces de trabajadores y trabajadoras que hacen lo mismo. Pero al menos lo que corresponde en la ley es que todas las empresas, independiente de su calidad, lo tienen que aplicar y por lo tanto en todos los casos es denunciable, independiente de si es una empresa mandante, una empresa subcontratista o cualquier otro tipo de empresa. Y las organizaciones sindicales también, independiente de cualquier sea el tipo de sindicato, tienen las mismas prerrogativas de ser contraparte en estos acuerdos que se han fijado intermedios en ambas leyes y por lo tanto tienen un rol fundamental que jugar. En cambio, no sé cómo es en el Estado central, pero en las municipalidades, por lo menos, somos mandantes de las empresas que están subcontratadas y que no han cumplido con los acuerdos laborales, nos pueden demandar a nosotros incluso. O sea, eso entonces en no todos nos tenemos lados. que Sí, fijar. po. Tienen una responsabilidad subsidiaria. Claro, hay una responsabilidad también en todas las empresas que yo no sabía. Yo Solidaria. al menos Yo he presentado demandas. por con eso lo digo, pero es que me responsabilidad parece subsidiaria. importante Está muy decirlo bien. también para que la gente lo sepa y pueda ir a todas las instancias que corresponden, ¿no es cierto? Si los pasan a llevar en sus Buen derechos. punto, buen punto. Noelia Sepúlveda dice, se le concedió reducir las horas en 5 años y se burlan de los trabajadores igual. Sí. Y Alondra dice, gracias diputado por dejarnos más claros nuestros derechos con esta nueva ley. Es nuestro público que está pendiente de las temáticas laborales siempre aquí en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias diputado por estar aquí y dejar bastante claro cuáles son los derechos de las personas y mucho cariño también para el diputado. Es que es un buen Andrés diputado, pues, es un tipo que piensa, que trabaja, no como otros. Sí, que no anda hay otros que no buscando ahí trabajan. como No vamos a decir que no político. piensan, pero hay otros que no trabajan. Yo El creo que resto más se lo dejamos a la bien gente. Dilo tú, Hassan, que puedes decirlo. Es un Más bien que idiota, no piensen. Es un idiota. Sí. Sí, hay de todo. Hay de Hay todo. gente que no piensa, hay gente que no trabaja, hay gente que ni trabaja ni piensa. Y hay otros que trabajan y piensan. También. Sí, así es. Son menos. Son, No, soy un buen- son menos, pero hay. Hay algunos que solo trabajan y nunca piensan. También. También puede ser. lamentablemente. Y son igual de peligrosos. Ya. Bueno, con eso terminamos el programa del Muchas día de gracias. hoy. Muchas gracias. Agradecidos y Muchas agradecidas gracias. de que ustedes se hayan conectado con nosotros hoy y que hayamos tenido tan buena sintonía. Un abrazo, que estén muy bien, póngale like, dele, coméntelo, Me gusta. compártalo, todas esas cosas que nos ayudan, guárdelo, todas esas cosas que nos ayudan con el algoritmo. Hasta mañana a las 10 de la mañana. Chau, 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 chau. Semanita con... Cortita, sí, miércoles. Truncada. medio rara, pero Día tiene un día trabajador, feriado. Primero Sí, mayo, señor. primero mayo. Chao. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Chau, chau. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran.
Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.